Bueno, querida audiencia, ya vamos con el proyecto número 12 de 23. Lo llamaremos módulo de joystick PS2. Este es el héroe de nuestra presente discusión. El módulo de sensor de palanca de mando o joystick utiliza un potenciómetro de palanca de mando PS2 de metal de alta calidad original con salida analógica de dos ejes, el X y el Y. ¿Qué pueden apreciar acá? X y Y. Junto con una salida digital de botón de un canal, que llamaría que es el canal Z, pero que aquí aparece indicado con una B. Junto con el visual escudo de sensores de Arduino, nosotros podemos realizar un control remoto u otros proyectos interactivos. Entonces, en este proyecto pues vamos a usar la programación gráfica con ArduBlock para leer la salida analógica de los ejes X y Y que tenemos acá, y la salida digital del eje Z, la B que tenemos aquí también, mostrándolos en el monitor serial. Bien, entonces primero tenemos que hacer las respectivas conexiones, ¿cierto? En este punto veamos los colores de los cables que estamos utilizando. Entonces, naturalmente, para la G de ground estamos utilizando un cable de color negro. Para la B de BCC estamos utilizando un cable de color rojo. Para la B del botón estamos utilizando un cable de color gris. Para la X del eje X estamos utilizando un cable de color amarillo. Y para la Y del eje Y estamos utilizando un cable de color azul. Bien, ahora vamos a conectarnos al escudo de sensores de Arduino. Bien, primero que nada nos vamos a conectar al pin digital 2 que tenemos justo acá con el botón, mientras que alimentaremos la tierra con esta tierra y el BCC con estos más 5 voltios que tenemos acá. Así que la cosa quedaría así. Entonces de esta manera voy a tratar de hacer un zoom no va a enfocar un poquito mejor lo que aquí tenemos, ¿sí? Ok, está un poco menos peor. Aquí se nota claramente los dos cables, el negro que va a la tierra, que es toda esta línea, y el rojo que va a la segunda línea, la de BCC, que es la línea del centro, así. Solo nos falta conectar la señal, así, a través de este cable de color gris que viene del botón. Va conectado al pin digital número 2, como lo vemos acá, desde este ángulo de luz, al pin digital 2. Ahora vamos a conectarnos a los puertos analógicos. Aquí tengo el puerto analógico 0, a donde conectaremos el eje X, y aquí tengo el puerto analógico 1, a donde conectaremos el eje Y. Voy a hacer un pequeño zoom
para centrar la atención en esos dos puertos. Procedamos. El amarillo va al puerto analógico 0. Así. Y el azul va al puerto analógico 1. Así. Entonces, el eje X queda conectado a A0, se ve acá, que es el amarillo, y el eje Y al A1, que es el azul. Hermoso, ¿verdad? Bien. Una vez que tenemos esto a las espaldas, podemos entonces empezar a programar. ¿Les parece? Entonces, hasta donde sabemos, vamos a conectar las cosas de esta manera, donde tenemos la oportunidad de movernos a lo largo de un eje, a lo largo del otro, y hacer clic para oprimir el botón. Bien. Antes de continuar, revisemos cómo quedaron las conexiones. Aquí tenemos entonces el joystick con el positivo conectado a más VCC, con el negativo conectado a tierra, con el botón conectado al pin digital número 2, con el eje X conectado al pin analógico 0 y con el eje Y conectado al pin analógico 1. El elemento estrella es el KS0008 de KeyStudio llamado Joystick Module, que aquí en la wiki de KeyStudio pues lo presentan de esta manera. Y bueno, se especifica que el voltaje de alimentación está entre 3,3 y 5 voltios y que utiliza la siguiente interfase: 2 entradas analógicas, en este caso los puertos analógicos A0 y A1 para el eje X y el eje Y la entrada digital, una sola, para el botón. Esta es una manera de conectarlo si no disponemos del sensor shield. Y bueno, aquí tenemos la manera de programarlo usando el IDE de Arduino. Nosotros naturalmente vamos a usar la programación de ArduBlock, así que tenemos que llegar a un resultado similar a este, pero desde ArduBlock, o sea, de manera intuitiva. Así se vería entonces el diagrama de conexiones para el ejemplo actual. Y bueno, así se verá, o debería verse, la lectura a través del puerto serial, en donde podemos observar el eje X, el eje y el eje Z. ¿Cierto? Bien, entonces los invito a que visiten esta wiki para que complementen lo que estamos viendo acá. Si vamos a SGENBLOCK, nosotros aquí podemos elegir bueno, aquí está en ruso, pero nosotros lo hemos traducido al españolete utilizando el traductor de Google y obtenemos entonces esto. Entonces el elemento estrella, como le decía, se encuentra entre la categoría de módulos de entrada. Sí, y entre los módulos de entrada, en lo que buscamos acá sería el joystick, que tenemos aquí dos opciones de conexión: o escogiendo los puertos A0 y A1 o escogiendo los puertos A2 y A3. Obviamente estamos escogiendo esta opción, en los puertos A0 y A1. De manera que al elegirlo y desactivar aquí este chulito, podemos observar la conexión como nos queda a nosotros, ¿cierto? Entonces podemos identificar. El negativo del joystick iría a la tierra del Arduino. El positivo del joystick a través de este cable rojo iría a los más 5 voltios del Arduino. El eje X del joystick iría al puerto analógico 0
y el eje Y del joystick iría al puerto analógico 1. Aquí no está conectado el botón, que si estuviera conectado, pues estaría conectado al puerto digital número 2. Pero bueno, puedes tenerlo todo, aunque no a la vez, como dice el proverbio de nuestra gente. Bien, vamos entonces ahora sí a proceder a la programación, ya que el cableado está más que listo. Vamos allá. Bien, antes de iniciar nuestro programa, vamos a conectar el cable USB a nuestro Arduino de esta manera. Ya está. Y podemos entonces abrir acá el puerto con 4 y elegir la tarjeta Arduino 1. Bien, necesitamos tener una variable para cada uno de los ejes. Entonces necesitamos dos variables, una para el eje X, otra para el eje Z y una variable para el eje Y. Bien, entonces vamos a declarar primero que nada esas tres variables. Creemos entonces una variable llamada la variable X en mayúscula, para empezar. Creemos otra variable a la que llamaremos la variable Y. Y finalmente una variable más que será la variable Z. Bien, vamos entonces a ajustar dentro de una estructura setLoop. Vamos a ajustar cada una de las tres variables. La variable X, para empezar, es un número entero. Un entero sencillo, así que le llamaremos simplemente entero. Y la ajustaremos, obviamente, pues a 0. Primero que nada, a 0. Haremos lo mismo con la variable Y. Ahora, con la variable Z, la cosa es un poco diferente, porque es una variable que solamente adquiere dos valores, 0 o 1. Por lo tanto, será una variable binaria, ¿cierto? Entonces digamos que es un número binario, así de sencillo. O un byte. Bien, entonces elegimos, a ver, si puedo elegir una variable binaria, tendrá solo dos valores, 0 o 1. Digamos que quiero iniciarlo con un valor igual a falso, ¿cierto? Falso o 0, en el caso nuestro. ¿Dónde radica la duda? La duda radica en que, pues en mis tiempos, eso se llamaba una variable booleana, no necesariamente binaria. Pero podemos aclarar esa duda si abrimos el IDE de Arduino y efectivamente, Z es una variable booleana, que en este momento la inicializamos con un falso. Y listo, hasta ahí va todo viento en popa. Bueno, nosotros queremos visualizar todos los resultados de nuestro experimento mediante un monitor serial, por supuesto. Por lo tanto, necesitamos declarar, configurar la velocidad del monitor serial y al mismo tiempo, pues necesitaremos visualizar una serie de mensajes. Pero claro, para poder visualizar necesito tener algo que visualizar. Así que vamos a cargar la variable X con lo que nos devuelva el eje X.
¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, tendría que ir a Input Sensors, por ejemplo. Y aquí tengo dos tipos de módulos, un módulo digital o un módulo analógico. Como la variable, como el eje X es la salida de un potenciómetro, pues será entonces un módulo analógico. Lo mismo sucederá con el eje Y. Mientras que como el eje Z es un switch, es un botón, un pulsador, entonces tendré que trabajar con un módulo digital. Empezaremos entonces por cargar el valor de un potenciómetro conectado al puerto analógico A0, ¿cierto? Como el contenido de la variable correspondiente al eje X. Puedo hacer exactamente lo mismo con el eje Y, sin lugar a dudas, pero esta vez tengo que tomar el puerto analógico 1. Bien, solamente me resta colocar el eje Z. Entonces vuelvo a entrar otra vez a Input Sensors, pero esta vez voy a escoger un módulo digital porque lo que queremos es leer el estado de un botón que está conectado precisamente al pin digital número 12, como veíamos en la montaje. Así que necesito guardar el contenido del estado de ese pulsador dentro de una variable que para nosotros es nada más y nada menos que la variable Z. Así que de esa manera ya he albergado los tres datos a que puedo aspirar a poder medir y observar. Una vez que tenga eso, puedo entonces imprimirlo. Así que me iré a Serial.com, buscaré por Monitor Print Line, pero pues voy a combinar tres datos con sus respectivas etiquetas. Por lo tanto necesito un texto. Y un texto no con 1 ni con 2, sino con un par para el eje X, otro par para el eje Y y otro par para el eje Z. Así lo necesito. Vale, entonces lo puedo conectar acá y puedo empezar a traer los respectivos contenidos. Bueno, entonces voy a visualizar primero que nada el eje X. Segundo que nada, el eje Y. Y tercero que nada, el eje Z. Voy a colocarle las respectivas etiquetas. Así que me iré a texto y elegiré acá. Que esto es el eje X, ¿verdad? Así, el eje X. Por lo tanto, escribiré acá X, dos puntos, espacio. ¿Vale? Y leeremos el valor correspondiente que nos arroje el potenciómetro conectado al pin analógico a 0. Haremos lo propio con el eje Y. Aquí 1, 2, 3 espacios, colocaremos un Y, dos puntos y un espacio para colocar la etiqueta correspondiente a los datos obtenidos del puerto analógico 1 o los datos del eje Y. Y finalmente colocaremos acá, después de 1, 2, 3 espacios, por decir algo, el eje Z, dos puntos, 1 espacio, por decir algo. Y ya colocamos el estado. Bien, entonces una vez que tengamos esto, simplemente lo podemos visualizar
y damos un tiempo, un compás de espera para poderlo ver. O sea, necesitamos ralentizar la lectura de los datos. Por lo tanto, necesitamos ir a la pestaña tiempo y elegir un retardo, por decir algo, de unos ¿qué? 500 milisegundos. ¿Será suficiente? Bien. Entonces aquí tenemos el algoritmo, y aquí tenemos el sketch del IDE de Arduino. Antes de soltarles el rollo de cómo interpretar el IDE de Arduino, vamos a ver si nos funciona la flauta. O sea, vamos a descargar el programa. Así. Esperemos que aquí parpadee. Ya está, parpadeó. Y estaríamos listos para verificar a ver qué pasa. Bien, por sobre todo, tenemos que asegurarnos que esté encendido este LED. Si por alguna razón este LED está apagado, la cosa no va a funcionar como se espera. Entonces, si está apagado, tendrán que revisar las conexiones. Estos cables pueden ser cables tan usados que ya no hagan un buen contacto. Así que tendrán que identificar cuál es el cable que no funciona. ¿Vale? Entonces, suponiendo, repito, solo suponiendo que efectivamente se enciende ese LED, entonces las pruebas que vamos a hacer serán válidas. Antes que nada, debemos tomar conciencia de cuáles son el eje X y el eje Y. Aquí se ve un sistema de coordenadas X y Y. La X apunta hacia allá, quiere decir que cuando mueva en esta dirección, estará aumentando el valor del potenciómetro. Cuando esté en la posición neutral, estará justo a la mitad. Y cuando me vaya en dirección opuesta, estaré disminuyendo el valor del potenciómetro. Lo mismo sucede con la dirección Y. Cuando me vaya en la dirección, cuando mueva el potenciómetro en la dirección de esta flecha, indica que se incrementará el valor del potenciómetro. De la mitad, donde tiene 512, hasta 1023. Y cuando me vaya en dirección opuesta a ese sentido de la flecha, entonces disminuirá la lectura del potenciómetro del eje Y de 512 hasta 0. Bien, entonces, hecha esa aclaración, estaríamos listos para someter a prueba esto. Así que procedamos. Abramos el monitor serial, activemos y aquí lo tenemos. Vamos a borrar lo que teníamos por ahí y empezamos desde cero. Observen que X está en 527, que es la mitad más o menos de 1023. Eso es porque el botón se encuentra en la posición neutral. Lo mismo pasa con Y, está a la mitad, 533, ¿cierto? Y finalmente Z está en ceros. Bien, creo que cometí un pequeño lapsus. No, sí, ahí está todo el orden. Vale, entonces procedamos. Vamos a activar a mover el potenciómetro en la dirección positiva de Y. Entonces, veamos lo que sucede. Y aumenta a 1023, de 520 algo a 1023. Si lo suelto, Y vuelve a la posición intermedia, que es
la mitad de 1023, que es casi 512, que en este caso es 534. Si me voy en dirección opuesta, en la misma dirección, pero en sentido opuesto al sentido positivo de Y, va a suceder lo contrario. Observen ustedes que se reduce a 31, de 534 a 31. Bien, dejemos volver a la posición intermedia. Ahora me voy a mover en la dirección perpendicular, o sea, en la dirección X, en el sentido positivo de X, o sea, ahí está hacia donde apunta el lapicero. Luego, el valor de X, que ahorita está en 548, aumentará a 1023. Efectivamente, tal cual. Lo dejo regresar a su posición neutral y ahora me voy a mover en sentido opuesto a la dirección positiva de X, o sea, en este sentido. Bien, entonces debería disminuir de 548 a 0. Bueno, en realidad disminuye a 71, pero lo hace. Bien, solo nos resta un grado de libertad por verificar, que es el eje Z, ¿cierto? Que en este momento está en 0, pero si oprimo el botón, se va a 1. Oprimí el botón, cambió su estado. Bien, de esa manera entonces tenemos lo que estábamos buscando, ¿verdad? Espero que les haya gustado esta demostración y bueno, los invito a que pongan en práctica estos experimentos que son económicos. No exigen un gran esfuerzo intelectual y sí producen mucha satisfacción a la hora de ver cómo aprendemos a manejar sin darnos cuenta los sensores más importantes en la programación de hoy. Bien, sin otro particular, me reitero y nos veremos en el próximo video, no sin antes mostrarles lo que les había prometido, es decir, la descripción del ID del sketch. Entonces aquí tenemos la declaración de tres variables. La variable X, que es un entero. Bueno, aquí por alguna razón extraña lo puse en entero largo, pero no es necesario que sea entero largo, puede ser entero corto. Y una X entonces es la lectura del potenciómetro conectado al eje X. Y es la variable asociada con el potenciómetro conectado al potenciómetro Y. Y Z es una variable booleana que nos indica el estado del botón. Bien, entonces después de haber declarado e inicializado esas variables, vamos a configurar la velocidad del puerto serial a 9600 y declaramos el pin 2 como una entrada con resistencia pull-up, o sea, interna, o sea, la resistencia que mantiene en alto el estado del pin 2 es interna. Y dentro del loop tenemos, lo primero que hacemos es guardar en la variable X la lectura analógica del puerto A0, guardar en la variable Y la lectura analógica del puerto A1 y guardar en la variable Z la lectura digital del puerto 2. Imprimimos las respectivas variables agregándole sus etiquetas y esperamos con un compás de espera de 500 milisegundos. Si lo queremos, podemos descargar este sketch como un archivo .ino. En este caso, vamos a llamarlo justo así. Es el nuevo porque es hecho con el nuevo algoritmo, con la versión nueva de ArduBlock. Y
bueno, asegurándonos de que en el nombre no haya por acá ningún espacio. Los espacios los rellenamos con raya piso, por ejemplo. Podemos entonces guardar el respectivo archivo y podemos abrirlo perfectamente con el IDE de Arduino, ¿verdad? Lo podemos abrir con el IDE de Arduino. Y una vez que lo hayamos abierto, vamos a confirmar, vamos a descargar este archivo prácticamente vacío. Pero primero tengo que dejar, acuérdense que tenemos que elegir la tarjeta Arduino Gemino 1 y tenemos que elegir también el puerto con 4. Descargamos esto entonces otra vez. Bueno, parece que hubo errores, pero bueno, se lo podemos remediar. A ver, ya fue subido. Bien, entonces una vez que hemos hecho eso, bueno, ya obviamente pues no tenemos nada aquí guardado en el archivo controlador. Abrimos entonces el nuevo, el sketch nuevo. Cuando me pregunte que si lo guardamos en una carpeta, pues le decimos que sí, y aquí ya me lo abrió, ¿vale? Entonces vemos el programa que ya hemos discutido acá. Aquí tenemos la declaración de las variables x, y, z. Aquí tenemos la configuración del puerto serial COM, la configuración del pin digital 2 como entrada. Aquí dentro del programa principal pues tenemos la lectura del puerto de la interfaz analógica y digital, la impresión y finalmente el respectivo retardo. Ya puedo descargar, y cuando termine la descarga estaremos listos. Podemos entonces abrir, y al abrir observamos lo que ya habíamos conocido previamente. Entonces mientras nuestro joystick está en la posición neutral, pues nos muestra la mitad de 1024, que es 532 tanto para el eje X como para el eje Y el estado del botón Z. Me muevo, voy a aumentar en la dirección X, ¿cierto? Ya ve que aumentó de 1532 a 1023, ¿cierto? Acá. Ahora voy a regresar a la posición neutral, vuelve a 532, me voy en el sentido opuesto, pero en la dirección X se reduce a 40 la lectura, vuelve a la posición central, vuelve a 532 y ahora voy a moverme en la dirección positiva de Y, así, para aumentar de 537 a 1023, lo dejo regresar para que regrese a 537 y me desplazo en la dirección negativa de Y, regresa a 40. Ahora vuelvo a la posición neutral y voy a cambiar el estado del botón de 0 a 1. Bien, entonces eso es lo que tenía que mostrarles. Bueno, ya con esta me despido. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.